La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. Hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Jone manatu tili huesca talar chupam rejón casamán tapu abe richin yoxijón aparubi rica llevar chocar lo mujer capanopar riba be chuchla ishimule macamico pequiquín ritat Alberto Esquit rijar tijón pequiquín parubi ritijon nick cochin tapun apo parubi ricapanopar chocar cachapur. Bienvenidos estimados amigos al programa Mirada de los Pueblos. El día de hoy estamos aquí en el territorio Cachiquel hablando con el doctor Alberto Esquit acerca de la educación plurinacional. Bienvenido Alberto Esquit y vamos a comenzar presentando y que se presente por favor. Matías Chivé, Bijreca, Molonqui, Janila Jever y Janila Utz y Carayo, si no va a ir Matías Chivé. Buenas tardes a todos, realmente es un placer estar aquí con ustedes y poder platicar sobre todo temas tan importantes como es la educación en Guatemala. Muchas gracias doctor Matías Chiveja, Matías Chavetar. ¿Cómo ve la educación en Guatemala? Bueno, yo creo que la educación en Guatemala es un tema muy complejo que tiene diferentes aspectos que hay que ver, que hay que desarrollar y hay que trabajar y repensar principalmente. Creo que la educación de alguna manera monista, digamos, dentro de una sola cultura dominante y siendo una sociedad con una población culturalmente diversa. Yo creo que la educación debe ser también diversa, de acuerdo a las características de la población, en este caso de la sociedad guatemalteca. Según como vemos en la actualidad, ¿cuál es la diferencia entre la educación tradicional y la plurinacional que se está planteando? Hablar de, la educación tradicional yo creo que viene desde el periodo de la colonia, desde los aspectos de dominación, desde el aspecto de un etnocidio lingüístico y cultural. Entonces, la educación actualmente va dirigido a eliminar pueblos, digamos, en términos culturales y lingüísticos. Entonces, esa es la educación tradicional con que contamos en la sociedad guatemalteca. Realmente no hay una educación. Los intentos que se dan, uno podría pensar que hay intentos, no sé qué tan buenos intentos se han dado, pero sí hay intentos de cambio y tratar de tomar en cuenta la diversidad cultural y lingüística de la sociedad guatemalteca. Entonces, bajo ese término, yo creo que la educación tradicional no nos está permitiendo salir adelante. Yo creo que sigue tratando de eliminar la diversidad cultural, una educación pluricultural, considerando, digamos, la diversidad lingüística y cultural de la sociedad. Yo creo que eso es un planteamiento muy interesante, muy importante, pero también que hay que llevarlo a la experiencia, experimentarlo, porque sociedades con una tradición de educación monista, con una tradición de educación monocultural, la población todavía le falta experimentar esa parte, ¿verdad? Considerar que la diversidad cultural y la riqueza cultural son elementos importantes para el desarrollo de la sociedad y para mí el desarrollo humano. Los pueblos no se desarrollan si la sociedad, si la población no asume sus características propias. Yo veo eso de la educación tradicional desde el punto de vista de una educación colonial, de origen colonial. A su consideración,
¿Cómo debería de ser una educación plurinacional que sea para el pueblo y que ellos se sientan cómodos con esa educación? Yo creo que esa pregunta es sumamente importante. Hay que considerar, digamos, que la educación plurinacional, una educación donde se consideran las características propias del individuo, la cultura, su comunidad, de dónde proviene, su historia, es una gran riqueza para la sociedad. Yo creo que nos llevaría a otros niveles de concepto humano, de desarrollo humano, en donde el individuo ve, por ejemplo, su cultura como algo interesante que puede desarrollar otras capacidades. Hay otras sociedades que en algún momento he platicado en comentarios informales con jóvenes, ver, digamos, cómo otras sociedades han desarrollado su propia cultura y lo han llevado a otros niveles. Entonces, y que muchas veces nosotros nos sorprendemos que haya sociedades que dicen, ¿y esto de dónde sacan todas estas ideas, verdad? Y entonces es porque esa sociedad, todas las ideas que se han desarrollado vienen de su propia cultura. O sea, no hay imposiciones, no hay un colonialismo vigente. Entonces, el hecho de que a uno, por ejemplo, hablando cachiquel, si a los niños cachiqueles se empezaran a tomar su idioma desde pequeño, a desarrollarlo a otros niveles, yo creo que habría mucha literatura en idioma cachiquel. Habría un pensamiento cachiquel más desarrollado. Finalmente la educación es lo que busca, desarrollar las capacidades y la cultura del individuo, no eliminarlos. Y ese es en donde ha caído la educación tradicional, eliminar la cultura del niño e imponerle otro, ¿verdad? Entonces termina siendo una educación colonial, colonizante, de adoctrinamiento. Entonces, claro que el niño cuando recibe este tipo de educación empieza a subestimar y a desprestigiar, a menospreciar su propia cultura y a sí mismo. Sí, hemos escuchado en las redes sociales, nos damos cuenta de cómo muchas personas menosprecian la cultura maya. Nos damos cuenta que dicen, o sea, tus comentarios, lo que estás haciendo, no, eso es de la época maya. Lo están reduciendo. ¿Cómo podemos revertir este cambio? ¿Cómo podríamos hacer para que las personas, como estaba diciendo, sobre nuestro ego, sobre para sentirnos al mismo nivel que todos? Porque lamentablemente, si nos damos cuenta, los guatemaltecos, los mayas, como que nos sentimos un poco menos. ¿Pero por qué? ¿Y cómo tenemos que revertir eso? Ya dentro de sociedades estas donde la tradición ha sido, digamos, de diferenciación, y no solo de diferenciación, sino que de desigualdad, ¿verdad? De ponerse uno sobre otro, menos igualitaria, digamos, las sociedades menos igualitarias, yo siento que tiene este resultado, digamos, de que uno mismo empieza a menospreciar su propia identidad, uno mismo, el ego de uno empieza a bajar y entonces a pensar de que el otro es mejor que uno, ¿verdad? Esto hace que las personas empiecen a menospreciar su propio idioma y su propia cultura, la identidad misma, y empezar digamos, casi se consume desde niño y en el proceso se consume esos conceptos de inferioridad del individuo, de la persona. Entonces, y claro, el otro crece con su cultura, empieza a crecer, y crecimiento no solo como desarrollo, sino que crece sobre el otro, se siente superior sobre el otro. Entonces son sociedades que se van estructurando de forma desigual entre su población, unos dominados, inferiorizados y otros con complejos de superioridad y considerándose mejor, ¿verdad? Y entonces caemos en el egocentrismo, etnocentrismo dentro de sociedades de este tipo. Nos damos cuenta que la educación en Guatemala se centra en la educación tradicional, la educación cashlana, la que nos trajeron, la occidental. Aquí en la comunidad, ¿cuál ha sido su experiencia como para revertir ese proceso?
Bueno, interesante la pregunta porque sí, en el contexto de la labor que desarrollamos, los equipos con que trabajamos, personal, que algunos de jóvenes que han llegado aquí, digamos, teniendo el idioma maya como segundo idioma y que lo aprendieron ya, digamos, ya de grandes, porque ya en la educación, en alguna medida, bueno, esos son algunos aspectos que se han dado últimamente, pero han sido luchas de los pueblos, el tener ya una educación bilingüe, porque realmente el Estado ha buscado más la eliminación de los idiomas. El Estado, con su Ministerio de Educación, siempre ha tendido al monolingüismo, ¿verdad? Entonces, el monolingüismo no nos beneficia en mayor cuestión. Ahora, digamos, dentro de todo este aspecto de las estructuras de las desigualdades, digamos, desigualdades sociales que se han dado, la población maya, digamos, en muchos casos los padres de familia ya no han enseñado el idioma a sus hijos, pero un poco, digamos, con las luchas que se han dado, muchos de estos niños jóvenes han recuperado su idioma. Ahora, eso de reivindicar el idioma, a la larga yo he visto jóvenes que empiezan, son más agresivos y utilizan más su idioma y empiezan a utilizarlo en toda la tecnología de punta. Entonces yo veo que hay una generación que está creciendo, que surge, digamos, que está utilizando el idioma ya no solo en la forma cotidiana, en lo doméstico, sino que lo está echando a andar también en las redes sociales. Por ejemplo, uno puede ver gente escribiendo en el idioma maya, y entonces, claro, cuando en algún momento, cuando esto se inició, yo recuerdo algunas expresiones o algo escrito, y entonces, ¿cómo yo voy a entender si ustedes están escribiendo en cachiquel, verdad? Y entonces viene algún compañero, alguno de los amigos o algunos del equipo, les dice, bueno, pero si el idioma se aprende, hay que aprender cachiquel. Entonces, ¿por qué esperar a que el otro hable en mi idioma, verdad? Si yo puedo aprender el idioma del otro. Esas cosas es interesante, digamos. Y esa ha sido la experiencia en la comunidad lingüística cachiquel, de que muchos jóvenes se han ido recuperando también su idioma y reivindicando, ¿verdad? Como propio, y entonces sentirse orgulloso de que, bueno, hablo 2 idiomas. Muchas gracias, doctor. También, ¿cómo podría replicarse lo que se ha hecho aquí en la comunidad, en otras comunidades lingüísticas? Bueno, yo creo que yo creo que hay algunas comunidades también que están en la misma lucha y han hecho trabajos interesantes, otras comunidades lingüísticas. La cachiquel creo que hemos hecho algún trabajo interesante, hemos ido desarrollando. En algún momento creo que ha sido como modelo para otras comunidades lingüísticas. Pero yo creo que hay muchas otras comunidades que lo están haciendo bien también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué experiencias podrían replicarse? Yo creo que ahorita con la tecnología y con la academia que tenemos, la Academia de Lenguas Mayas, donde nos integramos todas las comunidades lingüísticas mayas, yo siento que compartimos mucho y entonces hay una retroalimentación mutua entre todas las comunidades lingüísticas. No sé hasta qué punto podría decir, digamos, que otras comunidades repliquen. Yo creo que es un proceso conjunto que se está llevando a cabo y que creo que todos vamos hacia un proceso, hacia el mismo proceso. ¿Cómo podríamos hacer nosotros como para que otras organizaciones, aparte de la academia, también puedan tomar el papel de recuperar el idioma y la cultura? Bueno, hay algo que creo que no se ha hecho y no se ha trabajado, no se ha pensado o hay que repensarlo, digamos, las ventajas de ser bilingüe. Lo que pasa es que en las sociedades contradicciones coloniales, siempre ha habido una imposición, y entonces esto limita el desarrollo, digamos, de la persona. Entonces, porque va limitando porque va matando las iniciativas, la autoestima, las otras culturas, los va eliminando, los va matando y en la búsqueda de desaparecerlos. Y eso yo creo que no ayuda mucho en el desarrollo del sujeto. Cuando una persona es bilingüe, esa persona tiene 2 visiones del mundo.
sus expresiones. Ese es un aspecto personal, por ejemplo. Pero también la parte de la neurociencia, por ejemplo, que las ventajas que tiene un niño que empieza a crecer con 2 o 3 idiomas al mismo tiempo. Ese niño empieza a manejar más conceptos y tiene una visión del mundo más integral que aquel niño monolingüe, por ejemplo. Y esos son aspectos que no hemos trabajado y que no le hemos dado importancia. Y entonces en otras sociedades más desarrolladas, todavía un poco entrecomillado eso, pero en sociedades donde ven que los idiomas se aprenden y que hay que aprenderlo, podría afirmar que manejan menos prejuicios. Porque cuando uno habla en un idioma que entiende, cuando otro sujeto habla un idioma que uno entiende, uno puede compartir con él. Pero hay otra persona, digamos, que habla otro idioma diferente al amigo, digamos. Hay otra persona ahí o otro amigo que habla diferente, otro idioma, y él empieza a hablar su propio idioma y uno entiende ese idioma porque uno es bilingüe. Uno puede mantener esa comunicación, esa relación, esa conversación con los dos sujetos, con las dos personas que hablan diferentes idiomas. Y si uno sabe un tercer idioma y hay otra persona que habla su propio idioma, uno puede entender. Entonces, uno no tiene los prejuicios que tiene el monolingüe, es decir, ¿y este que está hablando, verdad? Uno elimina más prejuicios, digamos, siendo bilingüe o trilingüe. Hablar diferentes idiomas, uno tiene la capacidad de relacionarse con diferentes personas y uno no tiene el prejuicio de por qué no habla o está hablando de mí. Y uno no tiene ese prejuicio de decir, este debería estar hablando en mi idioma, pero si sabe mi idioma, ¿por qué habla otro idioma que yo no entiendo? Entonces, cuando uno es monolingüe tiene esa serie de prejuicios, pero cuando uno maneja los diferentes idiomas y tiene la capacidad de comunicarse con diferentes, esa persona tiene una capacidad superior a los monolingües, ¿verdad? Y entonces, y eso no hemos considerado. Yo creo que hay otras instituciones que deben ver eso. Y el proyecto plurinacional debe considerar esos aspectos. Ya no podemos seguir siendo monolingües en una sociedad donde se hablan 24 idiomas. Realmente, ser monolingüe en una sociedad donde se hablan tantos idiomas, realmente eso es... yo no sé, ahí sí yo creo que sí puede hablar de un atraso social, ¿verdad? Un atraso político, no poder visualizar que hay otras visiones, hay otras perspectivas y hay otra forma de pensar el mundo. Lo que nos damos cuenta también es de que necesitamos unidad. La unidad significa también compartir nuestros pensamientos, compartir la cultura, asimismo aprender unos de otros. No podemos quedarnos estancados, no podemos decir, bueno, vamos a construir el Estado plurinacional, mas sin embargo vamos a quedarnos con las mismas ideas. Eso creo que resume algo de lo que dijo. Y también para culminar, si pudiera regalarnos algo en Cachiquel, Junca y Atzich, Richinta, yo Matoshinka, yo Chacan Chiquel Hachalar, Richinta que Hachuka, Kiyikta Kikush. Bueno, Harry la Shoxihonka Hubagari, de Wakami, Shoxihonka. Shoxihonka naveito particular reka tzigre reka mologre shoxihonka pakachawish garishka shkahilka shoxchoka pakashlan y kamijo bechik pakachawish pehachke unikitsetre kachalar ni kashagre kachalar ni kia rejalen garichi ketaman kai chawil mahunga iguasta chioxihon ye katser ni kashag kachalar ni chopa kashlan ye chopa kachawil ironogeldi Nanachi me dijo Janila Hebel, Nanato Hatikiria Tihon Pahun Kayu Chabil. Entonces, Rin Harino Ahonia Kandutziko Chikerka. De Kawinakari, Chin Janila de Halem Yocho Kayichabil. Utikire Yocho Hongoshi Janila más de Halengari. Bruma más Ojunak Yotikirio Chokiki, Halajo Kawinak, Mahunka Kayewalta, Mahun Nkavista Kare, Chikero Manchota Panchabul, Hauchke Yotikirnika Sol, Irikajolon Nisamur, Pajalajo Rubeyar, Kiki Halajo Kawinak, Pajalajo Chabilgari, Rikajolon, Nuyak de Onogel. Banon chique jugar, como que Rohman, Manduyata Rikajolon, Banon chique, y entonces Harir nunca igual.
pero ni bajo ni akan tsulcha hani la rekalen chiker kawina hani la rekalen diocho pakachabul mantiqasuch hani la rekalen y chuka uroh que taman tika yakan tika kamluh kan tika yakan chiker qaqwa liqihqamam ya kwala petenak chiker khari no unutzih kain tzih un kayi shina ojri Casol, Mateo Chávez. Mateo Chávez Malberto, Mateo Chávez Achalar, Nomás, Choque, Bacachar, de Jonquigre, Choca, en Suja Pochive, Chacachixijonem y Quindich. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por compartir con nosotros y con el doctor Alberto Skid. Y los dejamos con otras entrevistas con otros actores. Muchas gracias. La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. Utzipetik y Bonogel, Tata, Nana, Ishoki, Alabo, Stani, Aquala, Chupan Rijun programa re, Rutsupal, Ri Dinamit, Ri Jalajoktak Dinamit. Ri programa Yotajin Wakamin, Chin Yochabon Chich, Chin Yochijun, Chichri Jalajoktak Kayewal, Jalajok, Chukari. Chikeje kowal chitech chuachiri amak chuachiri shimuleu y jari kayachi veres con Witzipetik. Bienvenidas y bienvenidos al programa La Mirada de los Pueblos. Este programa es llevado a cabo por el Consejo del Pueblo Maya, un espacio de análisis, de debate y de propuesta, cuyo fin es encaminarnos y dirigirnos hacia la construcción del Estado plurinacional de los pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizo. En esta ocasión estamos desde el municipio de San Juan Comalapa, un municipio muy pintoresco, un municipio de mucho color y de mucho arte también, y hoy tendremos el gusto de platicar, de dialogar con un estimado vecino comalapense, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro vecino Germán Alonso Curuchiche Otzoy. Él es antropólogo maya cachiquel de Chishot. Tabana utzil Germán Shaqig, ta yahun kai utzil tayar utzil kiwechri qachalal ri nikashaj ri programa rirei, y también previo a esto, pues agradecemos a todas las radios también que van a estar transmitiendo o están transmitiendo este programa de La Mirada de los Pueblos. Shaqig Germán. Utzibech qachalal Qaig Chokkoba Chishot Comalapa Yochacheri Katinamit, Janilen Kakawamaj, Rijun Sijonik Tkachap Pakamin y Kojibashachti Nautzil. Muchas gracias. Bueno, en el programa de hoy estaremos abordando el pacto cultural que propone el Consejo del Pueblo Maya, y en esta ocasión además estaremos platicando sobre el tema de la educación plurinacional, Harish Kuchonchigri, educación plurinacional. Y pues agradecemos, ¿verdad?, al antropólogo Germán Alonso Curuchiche Otzoy por estar con nosotros en esta oportunidad. Don Germán, él es fundador de la Universidad Maya Cachiquel en Comalapa, y pues como uno de los primeros cuestionamientos que tenemos, Germán, es al criterio suyo, ¿cuál es la situación de la educación en Guatemala y específicamente en Comalapa? De cuáles son los criterios, las perspectivas, la situación y condiciones que usted ve. Bueno, si hablamos de educación superior, pues tenemos que admitir que la educación superior que imparten las distintas universidades del país, y sobre todo la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos, es a lo que muchos le llamamos todavía es una educación colonialista, podríamos decir, porque no logra recoger los conocimientos, la cosmovisión, la tecnología, las tradiciones culturales que este país, con muchas culturas, está coexistiendo, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer un punto necesario de reflexionar sobre esa diversidad cultural que hay en Guatemala. Yo me voy a enfocar solo en la educación superior, pues todo el mundo sabemos que los pueblos
indígenas, por decirlo así, generalizarlo, mayas, xincas y garífunas, no han tenido el acceso que se espera para la formación superior. Sobre todo, y si uno accesa, que siempre van a ser lo mínimo en números, va uno a asimilar patrones teóricos que no son precisamente no responden a la diversidad cultural del país, ¿verdad? Tenemos toda una educación proveniente de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, que no exactamente responde a las necesidades, a las expectativas, a los sueños que nosotros queremos en este país y sobre todo en Comalapa. Yo creo que ahí estoy ya como respondiendo esa necesidad de acceder a la educación superior, pero con pertinencia, se dice en educación, pertinencia cultural, para que los pueblos mayas o los pueblos indígenas que ingresen a esta universidad realmente estudien su conocimiento, sus valores, sus principios, ¿verdad? Que hasta ahora, hasta en estos tiempos hemos logrado vivir y convivir con diferentes pueblos, como les decíamos anteriormente, en esta diversidad del país. Gracias, Germán. Ante esta ausencia integradora en los modelos pedagógicos en el país y por como lo mencionaba también las universidades actuales, las que hay y las que conocemos, se han dedicado a importar todo tipo de conocimientos, ¿verdad? Y a partir de ahí nace la Universidad Maya Kaqchikel en ausencia, ¿verdad?, de estas metodologías, de estos saberes que no se incluyen como parte integradora de los pueblos y de nuestros antepasados, de esta riqueza cultural que existe, ¿verdad? ¿Podría contarnos, Germán, qué es la Universidad Maya Kaqchikel y cuál es la visión de la universidad? Bueno, la Universidad Kaqchikel nace de lo que hemos dicho, de esa necesidad de estudiar nuestros conocimientos, nuestras metodologías, nuestra cosmovisión, nuestras tradiciones, ¿verdad? Con ese motivo o con esa gran razón, se empieza a desarrollar o se empieza a proponer la necesidad de una educación o de una universidad maya en el país. Recordemos que somos la mayoría, aunque la estadística a veces dice que somos minoría, pero en estadísticas más reales somos una mayoría de la población guatemalteca. Y ingresamos a la educación desde la preprimaria hasta los grados superiores de universidad con un idioma monocultural, monolingüe diríamos, solo se comunica en un idioma. Ese es un primer problema, porque con eso están marginando, están desestimando a nuestros idiomas que tienen mucho pasado. Somos un pueblo que tenemos mucha historia y no puede ser con un idioma que reciente, digamos, de 500 años que nos han venido imponiendo y sostener que ya tenemos más de 5,000 años hablando nuestros idiomas propios de este territorio, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que pensar en nuestro idioma. Entonces, la Universidad Kaqchikel, la de Comalapa, nace para fortalecer, para recuperar el idioma Kaqchikel, porque ya sabemos ya vemos rápidamente en distintos lugares de nuestro pueblo que hay jóvenes que ya no hablan nuestro idioma, y los niños también, y hay un buen número, ya es escaso,
el número de población, de jóvenes y de niños que hablan nuestro idioma. Entonces tenemos una necesidad de fortalecer, de recuperar nuestro idioma. ¿Pero por qué vamos a recuperar nuestro idioma? Porque muchos de los valores, mucho del conocimiento se ha quedado en nuestros idiomas, ¿verdad? Hay muchos conceptos que nada que ver con la educación occidental, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos decimos nuestros valores, decimos rukushnaoj, ¿verdad? Eso ya cambia, ya dice otra idea. Pero en cambio, cuando decimos valores, eso queda en seco en castellano. Pero cuando lo pasamos a nuestro idioma, que todos esos relaciones que se dan entre nuestros pueblos son los que sostienen nuestra identidad, nos sostiene la cohesión que hay entre cada vecino, cada paisano, ¿verdad? Porque inmediatamente nos trasladamos, digamos, a esa vida comunitaria, ¿verdad? Aquí todos sabemos que si se realiza un matrimonio, por ejemplo, se pone en juego todos esos valores, el valor del respeto, el valor de la madurez de los novios, porque en esa instancia de 3 o 4 pedidas se va examinando, digamos, la madurez de la señorita y la madurez del hombre. No es simplemente porque hay que llevar tres pedidas, sino que tiene su porqué, tiene su razón de ser culturalmente. Y esos son valores, por ejemplo, que en Comalapa los seguimos practicando. Entonces, esos valores hay que integrarlo a la educación superior, que se viene perdiendo en la escuela. Uno de los mayores instituciones que destruyen nuestra cultura y nuestro idioma es la escuela tradicional, ¿verdad? Son las carreras medias, digamos, que destruyen totalmente nuestra educación. Sabemos que muchos tienen vergüenza ya porque les han dado digamos, una prédica constante de subestimar nuestra cultura y nuestra tradición, ¿verdad? Y nuestro idioma en este caso. Gracias, Germán. Este adoctrinamiento que mencionaba, pues ha venido desde hace muchos años atrás, y particularmente en el modelo de educación actual en Guatemala es desde la niñez, ¿verdad? Desde los primeros años, incluso comenzando desde el mismo seno del hogar. Ahora bien, se incorpora la Universidad Maya Cachiquel como una alternativa más ante todas estas falencias que se han observado en el modelo pedagógico y educativo en Guatemala. ¿Qué desafíos han tenido desde el comienzo ustedes? ¿En qué año comenzaron acá en Comalapa? Si nos pueden contar un poco más, y cuáles han sido estos desafíos que han tenido a lo largo de estos años hasta la actualidad. Sabemos que la educación superior está en ley para los pueblos indígenas. En el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se demanda y se hace comprometer al Estado de apoyar la educación superior indígena. Es educación superior maya, dicen los documentos, ¿verdad? Pero en la vida real, en la vida práctica, el Estado nunca ha podido cumplir con ese compromiso. Hay una deuda legal del Estado por no cumplir y apoyar con recursos, digamos, económicos a esta universidad, ¿verdad? Pero estamos en ley, ¿verdad? Otra cosa, otro tema legal que desconoce o no quiere saber el Estado es el convenio 169 de la OIT. Ahí se demanda un derecho claro. Los pueblos indígenas pueden darse su propia educación, ¿verdad? Ahí está claro, el Estado no lo cumple. Entonces, que la sociedad civil, la sociedad comunitaria de los pueblos indígenas han venido gestionando para que eso sea una realidad, pero como el Estado no cumple con su compromiso, tenemos necesidad, los que hemos podido sistematizar nuestros conocimientos, pues ofrecer esa posibilidad. Hemos tenido que aliarnos con otras universidades. Por ejemplo, la Universidad Maya, sus estudios, su acreditación
lo está avalando una universidad de Nicaragua, ¿verdad? Se da ese título y sobre todo es una universidad centroamericana que legalmente no tiene que tener ningún obstáculo para que sea reconocido por el Estado o por la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En ese sentido, ya con 2 sectores hemos conversado y todos han dicho que las puertas están abiertas para dar ese paso, que la universidad no tiene por qué impedir, porque está reconociendo que una universidad de Centroamérica está respaldando esta carrera, ¿verdad? Entonces, es en la parte legal. Entonces, el gran desafío que estamos siempre reiterando es que el Estado cumpla con su compromiso, ¿verdad? Ese es uno. Lo otro, porque como nos han, digamos, como decimos en palabras sencillas, nos han limpiado el coco, dice la gente, ¿verdad? Pensamos que si el Estado no da los procesos, la acreditación, entonces como que no valiera nuestra preparación. No es así, ¿verdad? Sino que ya estamos en ley, ¿verdad? Y ya eso nos permite continuar impulsando la educación superior maya. Y en Comalapa hasta ya tenemos egresados en nivel de profesorado. Egresaron acá en Comalapa hace 2-3 años 11 estudiantes de profesorado, pero tuvimos ahí una pequeña dificultad. Los títulos se dieron a pesar de que en Nicaragua no hay ese nivel de profesorado. Solo en Guatemala existe ese nivel. Entonces la Universidad de San Carlos no sabe qué hacer cuando viene un documento de profesorado de Nicaragua, porque no hay colegio de profesorados acá, porque solo en Guatemala existe esa carrera de profesorado, y en otros países, en todos los países del mundo, solo licenciatura. Entonces tuvimos esa dificultad, pero sin embargo, legalmente, ahí está el título de Nicaragua, que respalda a los estudiantes que estuvieron con nosotros 3 años, ¿verdad? Están capacitados, y yo me doy cuenta ahorita que muchos de esos estudiantes que han salido con nosotros están dando clases en los colegios privados en Comalapa, o están afuera dando clases del idioma cachiquel, porque de alguna manera se está demandando que se cumpla que en el país de que se dé educación bilingüe. Por lo menos hasta ahí ha llegado el Estado de promover que se dé educación bilingüe, entonces los colegios están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, otro tema que a nosotros digamos que les preocupa a los estudiantes es que el título no me vale con el Estado, ¿ah? Cuando empieza a reflexionar sobre eso, primero ya dijimos que sí, la Universidad de San Carlos, porque es la única universidad estatal. Ese es otro tema que hay que abordar, porque solo en Guatemala pasa que hay solo una universidad estatal. En Honduras, en Salvador, hay más de 2 universidades estatales. En México hay cientos que son estatales. Solo en este país colonialista sigue con ese centralismo, con ese monopolio de la educación superior. Eso es lo que tenemos que cambiar en este país. Eso es un reto, es un gran desafío, cambiar esa situación, porque no nos vamos a seguir con un sistema ya muy estancado, ¿verdad? Tenemos que encontrar modernidad, relacionarnos con otras unidades en el mundo. Por ejemplo, las unidades estadounidenses no tienen problema de reconocer los estudiantes que salen en las universidades indígenas. No solo hay en Guatemala, hay en muchas partes. En México hay en la Universidad de la Tierra, que nada que ver con el Estado. En Sudamérica se da lo mismo, hay muchas universidades indígenas y algunas ya funcionan junto con los estatales. Gracias. Queremos seguir platicando con Germán, pero vamos a volver en unos breves momentos, no sin antes agradecerles por su sintonía y también invitarles para que puedan seguir las distintas programaciones de La Mirada de los Pueblos en www.radiocpo.com, y también pueden seguirnos en las plataformas del Consejo del Pueblo Maya a través de Facebook, Twitter, Instagram y Facebook como @CPOGT. Así que enseguida volvemos. Muchas gracias. Que te transmita mi dolor, compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intenta
esa canción, llena de impotencia, a veces desesperación, por la constante traición, aprovechadores de la nación. Encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza, lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha. La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy transmitiendo desde Chixot, desde San Juan Comalapa, tierra de Cachiqueles, y pues también es un pueblo con mucha historia, con muchísimos actores políticos, artísticos, y que son de renombre, y queremos agradecerles a ustedes por estar en línea, por estar en este programa. Vamos a continuar platicando con el antropólogo Germán Alonso Curuchiche Otsoy. En esta oportunidad pues estamos platicando acerca del rol de la educación en Guatemala y principalmente del rol de la Universidad Maya Cachiquel, ¿verdad? En la región Cachiquel, valga la redundancia. Y Germán, queremos abordar en este segmento cuáles son las prioridades de educación de la Universidad Maya Cachiquel en Comalapa específicamente, porque sabemos también que la Universidad Maya Cachiquel tiene otras sedes que seguramente nos va a ir platicando a medida que avancemos en el diálogo. Bueno, tenemos muchas, como decíamos anteriormente, muchas necesidades que cubrir. En Comalapa estuvimos a punto el año pasado de abrir una carrera de medicina integral naturopática. Esta carrera, la misma Universidad de Nicaragua nos ofreció el currículum y adaptarlo a nuestro medio, dado que aquí en Comalapa hay muchas personas que tienen un don, por ejemplo, las mal llamadas comadronas, porque son Illón, decimos en Cachiquel, o Quechelón, ¿verdad? Sabemos que hay un buen número de señoras que se dedican a recibir niños en Comalapa, o niñas, ¿verdad? También hay muchos terapeutas, se llaman ellos, que tratan los huesos. Aquí hay mucha gente que viene de afuera a tratarse los huesos, ¿verdad? Ahí hay todo un conocimiento. Hay mujeres también que yo conozco que se dedican a curar los malestares estomacales, ¿verdad? En fin, hay muchas personas que tienen un don, que por naturaleza lo traen. Eso lo podemos explicar ya en la cosmovisión maya, que las gentes traen, por ejemplo, los artistas en Comalapa, ¿verdad? Estos sí ya traen ese don, no se hacen. La escuela nunca da esos cursos de dibujo desde preprimaria, pero desde la escuela preprimaria empiezan los niños ya con ese don a dibujar. Es un don artístico el que tienen. Entonces, acá nos reunimos, nos convocamos, la Asociación de Comadronas y Terapeutas, ¿verdad? Porque dice que ellos, que a la altura que llevan de tanto conocimiento y de tantas capacitaciones, ¿verdad?, no les ha valido de mucho en este pueblo. Entonces lo que quisieran es tener una acreditación universitaria. Entonces estuvimos a punto porque no conseguimos recursos, porque ustedes saben, la universidad busca recursos, ¿verdad?, o de los propios estudiantes que aportan una cuota mensual para sostener a la universidad, y estuvimos a punto, ¿verdad? No pudieron obtener un fondo que estaban esperando para abrir la carrera de licenciatura en medicina integral naturopática, ¿verdad? Y haber empezado una carrera en Comalapa, pero en Chimaltenango sí se está dando,
La Universidad de Cachiquel siempre de Chimaltenango está ofreciendo esa carrera naturopática, medicina naturopática, ¿verdad? Y así otras universidades, siempre colegas, digamos, hay universidad de la Nevaj Ixil, esa está ofreciendo la agricultura orgánica, digamos, por decirlo así, no me recuerdo bien cómo le llaman ellos, pero están egresando ya gente con preparación para la agricultura orgánica, y con ello están resolviendo, no del pueblo, pero por lo menos tienen la orientación para ir resolviendo las necesidades agrícolas, de alimentación a la población, ¿verdad? Y también hay la universidad, hay una en San Marcos, Zipacapa creo que se llama el pueblo, donde también ya están ofreciendo carreras digamos, de licenciatura en pedagogía y bilingüe, ¿verdad? Entonces están saliendo por ahí otras universidades. Hay uno en la costa, me acuerdo yo, que no me recuerdo el nombre porque ha pedido reunirse con nosotros y están abriendo carreras así, propias de las necesidades de la población. Y claro, como el Estado guatemalteco no avanza, entonces se ha tenido que hacer convenios con otras universidades, ¿verdad? Y con eso estamos resolviendo los problemas, pero sí hay necesidad de carreras. Por ejemplo, aquí estamos conversando incluso con los mismos agrónomos, ¿verdad? De poner una carrera de agronomía especial, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte norte de Comalapa se está produciendo mucho café, entonces se quiere una asistencia técnica en el cultivo del café. Ya estamos produciendo café y como solo nos vienen a comprar, le ponen el sello y se va como café antiguo en el mundo, y es el mejor café. El mejor café que se consume en el mundo de parte de Guatemala es la que viene de nuestras tierras, del altiplano, porque le tiene un sabor diferente al café que se da en la costa sur. Entonces ahí se necesita orientación, necesidad de carreras agronómicas propias que cubran las necesidades de Comalapa. Por ahí estamos conversando, pero sí hay derecho indígena, ¿verdad? Cada vez mucha gente acude a resolver sus conflictos familiares, vecinales, con la alcaldía indígena de Comalapa, por ejemplo, ¿verdad? Que los costos se bajan y las soluciones son más rápidas, y no son de cárcel las soluciones, como lo que pasa en el derecho positivo del Estado, que ahí el castigo es que te envíen a la cárcel. Y sucede que muchos de los que envían a la cárcel tienen hijos. Entonces, ¿quién va a mantener a los hijos? ¿Verdad? En cambio, el derecho indígena resuelve esos casos muy culturalmente propios, ¿verdad? Muchas gracias, pertinentes. Gracias. Muy bien, Germán, queremos seguir escuchando un tanto más de las prioridades que tiene la Universidad Maya aquí en Comalapa. ¿Cuáles son las líneas metodológicas, las líneas pedagógicas que sigue la universidad para ofrecer la carrera a los estudiantes? Bueno, primero nuestro punto es que las reuniones de aprendizaje se dé en el idioma cachiquel, ¿verdad? Nosotros tenemos, para invitar a un maestro, tenemos que saber su dominio en el idioma cachiquel. Ese es un punto importante, si no, no pasa, ¿verdad? Porque se trata de recuperar el idioma, ¿verdad? Entonces, esa es una línea muy importante. Otra línea muy importante es lo histórico. En ninguna de las universidades del país se da realmente la historia de los cachiqueles, ¿verdad? Nosotros estamos investigando mucho sobre nuestra historia, ¿verdad? Entonces, otro de esos temas es fortalecer el conocimiento histórico, porque si tienes fortalecido tu conocimiento histórico, sabes quién eres y sabes analizar el presente y proyectarte en el futuro. Pero primero tienes que conocer tu pasado. Y a nosotros en las escuelas no nos enseñan, no analizamos la historia de Comalapa. Por eso le digo, muchos me dicen, los murales de Comalapa cuentan la historia reciente. Exacto, cuentan la historia reciente, pero muy pobre en historia antes de la invasión española. ¿Y cuántos años vivíamos nosotros? Eran siglos, eran milenios ya. Y no
nos esconden esa parte, ¿verdad? Eso es muy, digamos, diríamos, muy lamentable que no conozcamos nuestra historia, ¿verdad? Ese es otro punto. Y uno de la mayoría de demandas que hay en el conocimiento sobre el pasado es que nosotros tenemos cursos de epigrafía maya, es decir, leer la escritura antigua maya, ¿verdad? Y aquí hemos tenido éxito porque hay estudiantes que ingresan a la universidad por saber entender la escritura antigua maya, ¿verdad? Ese es otro punto muy importante, ¿verdad? Y realmente las metodologías, nosotros primero que la educación se dé en el propio idioma, ¿verdad? Y que el conocimiento del pasado, el conocimiento de los caciqueles que traen dones desde nacimiento se traslade a la educación, ¿verdad? Y lamentablemente aquí en Comalapa sabemos que hasta el centro de salud, bueno, no creo que sea ley nacional, o es un poco que se demanda de que ninguna comadrona puede recibir el primer niño de una madre. Tiene que ser el centro de salud, si no se da abasto, si no tiene el personal, ¿verdad? Si antes de que existiera el centro de salud en Comalapa, las comadronas recibían a los niños, ¿verdad? En Ixil hasta el año 90, la década pasada, digamos, el 90% de los nacimientos en el área de Ixil eran atendidos por las comadronas y no sucedían problemas, ¿verdad? Pero acá en Comalapa ya se le está limitando el quehacer de una comadrona. No entienden ese don que trae y por eso no. Las universidades o la educación en el país está divorciado de la cultura de nuestro pueblo. Gracias, Germán. Una educación descolonizadora, una educación que rescata también los saberes ancestrales, una universidad que procura y está garantizando el rescate del idioma, así como también de fortalecer la identidad cultural en San Juan Comalapa. Estamos platicando con el antropólogo Germán Alonso Curuchiche Otsoy y queremos agradecerles su sintonía a todos ustedes quienes nos ven a través de la plataforma de Facebook, y también agradecer a las demás radios también que transmiten el programa La Mirada de los Pueblos. En unos momentos volvemos para seguir platicando en este importante diálogo. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy hablando sobre el pacto cultural y las transformaciones necesarias en los modelos educativos. Germán, ¿sería tan gentil de comentarnos por qué es importante una educación descolonizadora, una educación plurinacional y la importancia también de la educación superior desde el ámbito comunitario? Bueno, nosotros nos pusimos como un gran desafío descolonizar la educación superior, ¿verdad? ¿Qué implica descolonizar la educación superior? Pues hacer una línea pedagógica curricular con conocimientos culturales, empezando por ahí, ¿verdad? Que hayan cursos que tengan que ver con la historia propia nuestra. Ya hablábamos anteriormente, la epigrafía es una historia, explica los sucesos de nuestro pasado, ¿verdad? Entonces estamos dando un instrumento propio para leer nuestro pasado, porque los abuelos estaban claros de que no bastaba escribir en tela o en pergamino, o no, qué otro material se usaba, sino que trasladaron la inscripción en las piedras. Eso nadie lo podía borrar, ¿verdad?
Entonces ellos estaban claros que otros materiales se podían deteriorar con el tiempo, pero la escritura antigua también lo trasladaron a las estelas, a las piedras, ¿verdad? Eso fue un mensaje para que nosotros siempre tengamos esa historia del pasado, ¿verdad? Eso es en materia de historia. En materia ya de salud, por ejemplo, lo que estábamos hablando, es incorporar o tener un curso o varios cursos sobre medicina maya, ¿verdad? En China nos ha dado ejemplo, el 75% de la medicina en China es natural, viene de las plantas medicinales. ¿De cuántos millones hablamos cuando decimos China? ¿Verdad? Ellos, el 70% proviene de las plantas medicinales. Y la medicina maya exactamente viene de plantas medicinales. Ya sabemos que con el coronavirus ahorita estamos curándonos, estamos preparados a utilizar las hojas de eucalipto, ¿verdad? Y otras plantas por ahí que puede superar, puede controlar el coronavirus. En Comalapa lo están practicando, ¿verdad? Entonces esa medicina sí es propia, ese conocimiento debe de trasladarse en la educación, ¿verdad? La música que somos en Comalapa, mucho arte proviene de los ancestrales. En Comalapa se empieza a recuperar todo ese conocimiento. Yo no me sé explicar cómo dicen los músicos, pero en un instrumento saca muchas notas, por ejemplo. Uno de los músicos acá de Comalapa me contaba que encontró un instrumento pequeño en Chichicastenango que lo estaban vendiendo en 700 quetzales, creo yo, porque los que lo estaban vendiendo sabían perfectamente que ese tenía muchos sonidos y él tuvo que negociar mucho, les rebajaron, creo yo, y trajo un instrumento que saca muchas notas. Eso no lo entiendo, pero dice, hace uno silbido y saca otras notas que los instrumentos de tipo occidental no lo pueden hacer. ¿Cómo lo hicieron? Eso es una maravilla saberlo, ¿verdad? Entonces en arte hay mucho de qué hablar, hay mucho conocimiento todavía guardado que debe salir a luz. Entonces esos son los cursos que tenemos que trasladar en la educación superior, ¿verdad? Y así podemos seguir hablando, porque algunas universidades ya entran en conversación con nosotros porque ven la pertinencia y les decimos, miren, si quieren hacer alianza con nosotros, pues rompan su esquema, ¿verdad? Porque nosotros sí hacemos o tratamos de hacer educación pertinente, educación superior, ¿verdad? Y no digamos si hablamos de la educación maya, porque desde los acuerdos de paz se reconoce la educación maya, ¿verdad? Que tenemos una manera diferente de educarnos a nosotros. Nosotros lo hacemos conviviendo para aprender a tejer. Se hace en familia, todos están opinando, las madres, las abuelas. Se está en franca convivencia para aprender las cosas. En la educación, como vemos, es muy diferente, ¿verdad? Entonces esa metodología de convivencia hay que impulsarlo, ¿verdad? Porque así aprendemos la agricultura, a sembrar, viendo, haciéndolo, ¿verdad? Entonces esas son las metodologías que nos esperan y desarrollarlo más fácilmente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, a este punto que queremos abordar también, Germán, ¿cómo podemos replicar el modelo de la Universidad Maya Cachiquel hacia otros lugares? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles serían estos consejos que le daría a la audiencia, a los profesionales? Hay muchos profesionales ya en Guatemala de los pueblos, de los diferentes pueblos indígenas. ¿Cuáles serían estas oportunidades, de desafíos también que existen para replicar el modelo de la Universidad Maya Cachiquel? Bueno, ya algunas comunidades lo están haciendo, ¿verdad? Y otras están con ese interés de hacerlo. La experiencia nuestra es que ya tenemos un programa curricular,
¿verdad? Diría yo, para cualquiera de las carreras que se pueden presentar. Ya tenemos el 50% porque damos historia, damos idioma, damos conocimientos educativos, pedagogía maya, estamos dando. Y cuando se requiera iniciar otra carrera, pues ya tenemos el 50%, porque el otro 50% debe responder a la especialidad que se requiere, en caso de agronomía, por ejemplo, ¿verdad? Al conocimiento del suelo, a los fertilizantes orgánicos, al tipo de tierras que hay en Comalapa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué requieren las tierras en Comalapa para producir? ¿Verdad? Eso ya es agregado de una carrera que se va volviendo especializada, ¿verdad? Y así hemos conversado con los Sotujilles, me viene a la mente, ellos están interesados de aperturar una universidad Sotujil, y les decimos no se hagan bolas ya, porque lo primero que se pone uno, ¿qué currículum? ¿De dónde lo traigo? Eso cuesta hacerlo, se necesita muchos especialistas, muchos pedagogos. Nosotros ya superamos esa parte, ya hicimos nuestro programa, ¿verdad? Y ofrecemos a cualquier carrera el 50%, porque lo otro 50% es la especialidad que venga. Esa es nuestra oferta con una universidad privada que quiere hacer alianza con nosotros, ¿verdad? Miren, nosotros ya tenemos el 50%, tenemos los profesores especializados, ¿verdad? Ustedes ponen otra parte, ¿verdad? Esa es la recomendación para todos los pueblos indígenas que hay en Guatemala, ¿verdad? Ya hay experiencia con los MAM, hay experiencia con los Ixil, hay experiencia con los Cachiqueles, y con los quichés creo que todavía no hay ese paso necesario, ¿verdad? Pero ya a veces nos llaman, nos preguntan la necesidad de que haya una plataforma inicial, organizativa, porque no lo va a hacer solo uno, lo van a hacer con grupo, ¿verdad? Porque así lo hemos visto en todas partes. Por ejemplo, la Universidad de la Tierra en San Cristóbal, nos entrevistamos con ellos, ¿verdad? Ellos están funcionando, tienen un territorio ya más grande, pero ellos iniciaron, digamos, haciendo su programa curricular, ¿verdad? Ellos están egresando mecánicos, están egresando agrónomos, hay una diversidad de carreras que ya lo están logrando, ¿verdad? Y no dependen del Estado, ¿verdad? Dependen de las comunidades y dependen, tal vez digo yo, de la cooperación también, ¿verdad? Ese paso, por eso ellos nos decían, compañeros, hermanos de Guatemala, no se vayan a desgastar demandando al Estado que les ponga una universidad. Va a pasar muchos años y ustedes se van a desgastar, ¿verdad? Tienen que entrarle, si quieren, una universidad maya, ¿verdad? Entonces es lo que hemos hecho nosotros. No esperar que el Estado, porque nos vamos a pasar otros 50 años exigiendo al Estado y nos vamos a desgastar, ¿verdad? Queremos agradecerles a todos ustedes por su sintonía en este programa La Mirada de los Pueblos. Hoy estuvimos abordando el pacto cultural, la necesidad de una educación plurinacional, una educación descolonizadora, una educación con pertinencia para los pueblos indígenas en Guatemala. Así que queremos de nuevo reiterar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, y para despedirnos agradecer a la Galería Bat Tatu de Anderson Perén aquí en San Juan Comalapa por permitirnos el espacio para poder hacer esta entrevista con Germán Curuchiche. Y pues gracias nuevamente a todos, no olviden seguirnos a través de nuestras plataformas en las redes sociales y nos estaremos escuchando y viendo hasta en un próximo programa. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo.